Hola, hoy estaremos conversando un poco sobre los compuestos químicos. Ya en encuentros anteriores hemos visto lo que es un átomo. Al respecto, vimos que el átomo es la unidad más pequeña que conforma a la materia. Sus tres partículas subatómicas son los protones, con carga positiva, los neutrones, con carga neutra, y los electrones, que tienen carga negativa. Cuando los átomos se combinan unos con otros, forman las moléculas. Entonces, una molécula es la combinación de dos o más átomos. Esta combinación se puede formar con átomos del mismo tipo o de distintos elementos. Cuando son átomos del mismo tipo, obtenemos elementos químicos. Pero, ¿qué ocurre cuando los átomos que hacen el enlace son de distintos elementos? No se forma un elemento químico, sino un compuesto químico. Los compuestos químicos están formados por dos o más elementos y la composición y proporción de los compuestos son fijos. Los compuestos químicos tienen una serie de propiedades. Las propiedades de los compuestos son distintas a las propiedades de los elementos que los componen, pues cuando se combinan dos o más elementos, se forma una sustancia completamente diferente. Las propiedades de los compuestos químicos son varias. Entre ellas tenemos el punto de congelación, que es la temperatura a la cual un líquido cambia a sólido. Por ejemplo, el agua, cuando se congela, llega a los 0 °C. Y el etanol, que es el alcohol que usamos para limpiar heridas, se congela recién a los -114 °C. Otra propiedad es el punto de fusión, es que es la temperatura a la cual un sólido cambia a estado líquido. La temperatura que corresponde al punto de fusión de un sólido es precisamente la misma que la temperatura del punto de congelación del líquido. La diferencia depende del estado original del compuesto. Así, por ejemplo, el punto de fusión del hielo es 0 °C, igual al punto de congelación del agua líquida. La siguiente propiedad de los compuestos químicos es el punto de ebullición, que es la temperatura a la cual un líquido hierve. Es decir, se forman burbujas de vapor en su interior que suben a la superficie. A nivel del mar, el agua hierve a los 100 °C y el etanol a los 78 °C. La siguiente propiedad es la densidad. La densidad es la medida de la cantidad de masa por unidad de volumen de un compuesto. Si tenemos dos recipientes de igual volumen, uno se llena con sal común y otro con azúcar de mesa, por ejemplo, al levantarlos nos daríamos cuenta de que el primero es más denso. Esto ocurre porque el recipiente con sal tiene mayor masa que el mismo volumen. La densidad se expresa en unidades de gramos por centímetros cúbicos. Entonces, la densidad viene a ser la cantidad de materia que hay en un determinado espacio. La siguiente propiedad de los compuestos químicos es la solubilidad, que es la capacidad que tiene una sustancia llamada soluto para disolverse en un determinado medio llamado disolvente. Por ejemplo, el azúcar o la sal son solutos que se disuelven en agua, que vendría a ser el disolvente. Por el contrario, el aceite, la harina, la arena no se disuelven en el agua. Por último, tenemos la viscosidad, que es una medida de la resistencia de un líquido a fluir, a movilizarse. Mientras mayor sea la viscosidad de un líquido, más lentamente fluirá. Tenemos como ejemplo el aceite y la miel, que son compuestos viscosos. Ahora bien, los compuestos químicos pueden clasificarse en orgánicos e inorgánicos, siendo características de ellos los siguientes.
Los compuestos orgánicos tienen una estructura que se basa en el átomo de carbono, mientras que los inorgánicos en su mayoría no contienen al carbono como componente principal. Los orgánicos son pobres conductores de la electricidad, mientras que los inorgánicos son buenos conductores eléctricos. Los compuestos orgánicos tienen como característica que la mayoría no son solubles en agua, mientras que los inorgánicos, muchos son solubles en agua. Los compuestos orgánicos son inflamables y los inorgánicos no lo son. Los compuestos químicos son utilizados en las más diversas actividades cotidianas, para la industria, por ejemplo, y se utiliza para representarlos las fórmulas químicas, que nos permiten indicar las proporciones con las que se combina cada elemento de un compuesto. Para hacer una fórmula química, se escribe el símbolo químico, se coloca como subíndice la cantidad de átomos que tiene cada compuesto y cuando el átomo es uno solo, no se coloca el subíndice, pues se sobreentiende que solo hay un átomo. Ejemplos de ello podrían ser los siguientes. Cuando tenemos una molécula de agua, vemos que el agua está compuesta por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Por lo tanto, lo escribimos H2O. H2, que se refiere a los dos átomos de hidrógeno, y la O sin un subíndice que se refiere al átomo de oxígeno que está presente en la molécula de agua. La sal común está compuesta por un átomo de sodio y un átomo de cloro. Por lo tanto, el cloruro de sodio lo escribimos NaCl. El azúcar está compuesta por 12 átomos de carbono, lo que escribiríamos C12, 22 átomos de hidrógeno, lo que escribiríamos H22, y 11 átomos de oxígeno, lo que escribiríamos como O11. Por lo tanto, la fórmula química del azúcar es C12H22O11. Los seres humanos, desde muy temprano en nuestra historia, hemos buscado conocer, entender, explicar y transformar el entorno a fin de satisfacer nuestras necesidades y sobrevivir. Es importante que nosotros vayamos adentrándonos poco a poco en el mundo de la ciencia. Ello nos permitirá comprender cada día de mejor manera todo lo que nos rodea, todo nuestro entorno y el porqué de las cosas que ocurren. Hasta un próximo encuentro. Gracias por su atención.